Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho le deseamos a todas las personas que nos escuchan. Seguidamente vamos a leer los créditos. Estamos transmitiendo este programa por RCR 750 AM y la dirección general de nuestro programa le corresponde a Jaime Nestares, la gerencia de producción a Wirixa Arcaya, la producción a Carla Sons, controles Gregorio González, conducción Fernando Fernández, quien les habla. Y esto se puede escuchar también por YouTube, RCR 750, Radio Caracas Radio, Periscope e Instagram. Este programa se llama Monitor de Derechos Humanos, que corresponde a la ONG que nosotros dirigimos, y tiene una cuenta Twitter que es @DHMonitor. También tiene una etiqueta que se llama Observador de Crímenes. Un correo electrónico que se dice así, fmfmonitordh@gmail.com, donde nos pueden escribir, y en la cuenta Twitter también nos pueden seguir. Hoy, miércoles 3 de junio de 2020, vamos a hablar de los principios del Estatuto de Roma y su importancia para Venezuela. Estamos hablando del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, uno de los instrumentos informativos en el plano jurídico internacional más importantes, y que sobre todo da, cuenta de aquellas atrocidades que suelen cometerse en contra de la humanidad, ¿no? Vamos a hablar, obviamente, de los principios, porque hemos ya conversado un poco de los aspectos criminológicos e históricos del genocidio, pero vamos a empezar por los principios, luego hablaremos de los crímenes y por supuesto hablaremos también del procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Y vamos a insertar algunas cosas en la medida que vamos comunicando nuestras ideas al respecto, a los fines pues de ir ilustrando a nuestros oyentes. Bueno, como es bien sabido, el Estatuto de Roma es un instrumento internacional que crea nada más y nada menos que la Corte Penal Internacional, el primer tribunal internacional permanente. Esto tiene una gran importancia porque las cortes penales que se han creado y fueron creadas en el siglo XX para distintos asuntos fueron de tipo coyuntural y para atender las crisis penales que se produjeron en distintos eventos. Hemos conversado mucho sobre el Tribunal de Nuremberg, que nos parece, que es el punto inicial del Estatuto de Nuremberg, que fue lo que le dio, la capacidad a ese tribunal para poder juzgar los grandes crímenes que cometieron los jerarcas y una serie de grupos que también actuaron en consonancia con los jerarcas durante el Tercer Reich para afectar de manera muy significativa, de manera trágica, diríamos, los derechos humanos no solamente del pueblo judío, entendido ellos como una nación, sino también del pueblo gitano y de múltiples otras nacionalidades. Estamos hablando de los húngaros, de los polacos, de los rusos, también hasta de los norteamericanos y de los españoles. Muy importante el tema de los españoles, ¿no? Atacados pues por esta cruel y absolutamente demencial iniciativa, que fue la iniciativa del partido nazi, como parte de un gran plan que tenía Hitler y su grupo de acompañantes, de colaboradores,
el NSDAP, Partido Nazi, ¿no? Donde en sus estatutos ya tenía, digamos, previsto lo que pensaban hacer, sobre todo con el pueblo judío, expropiarle sin ningún tipo de reconocimiento de su propiedad ni de sus bienes, y por supuesto eso condujo pues a una miseria y a otros hechos también posteriores: detenciones arbitrarias, persecuciones, desapariciones forzadas, torturas y por supuesto las grandes matanzas que ocurrieron en los distintos centros de exterminio, aparte de los que morían por extenuación, por cansancio y por hambre. Entonces, nos parece muy importante, luego de haber tocado algunas de las cortes, hemos hablado también de la corte para Ruanda, de la corte especial para Camboya, algunos comentarios muy básicos sobre la corte para Timor Este y también para el Líbano, y por supuesto lo que tuvo que ver con el genocidio en la ex Yugoslavia, ¿no? Pero entonces nos interesa ver esta nueva visión del tema. Ya no se trata de una corte coyuntural tomada, digamos, para casos específicos muy concretos que tienen un principio y un fin, sino una corte permanente, es decir, que está destinada a existir no solamente para atender los casos que ocurran después de entrada en vigor del estatuto, sino también para durar los años que tenga que durar, pues, ¿no? En ejercicio de ese principio que ya hemos comentado también en clases anteriores, que es la ciudadanía mundial, un poco basado en la teoría de Immanuel Kant hacia la paz perpetua, y también la teoría de Hans Kelsen, cuando hablaba pues de una mundialización del derecho y del establecimiento de instituciones que pudieran ejercer el gobierno mundial en alguna medida, ¿no? Sin quitar y sin menoscabar el principio de soberanía, pues, ¿no? Sino simplemente buscando una armonía entre estos dos principios, que son principios fundamentales de convivencia en el mundo contemporáneo. Bueno, digamos, empezando a hablar de los principios, creo que hay que comenzar por tocar el artículo 1 del Estatuto de Roma, ¿no? Donde se establece primero, lo que ya hablamos, la permanencia de la Corte. Eso es un tema muy importante porque la permanencia de la Corte da seguridad jurídica. Ya no se trataría de cortes ad hoc, sino de cortes permanentes. Hay una iniciativa, y yo he escuchado opiniones respecto a eso, que debería haber otro tipo de cortes también, penales. Se ha hablado pues de cortes para América Latina, no, habrá también quien piense de una corte especial para África, qué sé yo, para otros países, pero creo que la idea de una corte penal permanente es que sea global, sea mundial, planetaria, y que abarque todas las posibilidades de situaciones. Lógicamente esto requiere un esfuerzo importante en términos presupuestarios, en términos logísticos, en términos de cooperación penal internacional y muchas cosas que tienen que irse adecuando a las realidades, ¿no? Porque, digamos, lamentablemente, y es la condición humana, no han cesado los eventos, ¿no? Mucha gente pensó y se hizo la ilusión respecto a que luego de los juicios de Nuremberg, los juicios de Frankfurt, el juicio previo al de Frankfurt de Eichmann, había elementos disuasorios suficientes para que la gente no cometiera este tipo de criminalidad. Pero han seguido, ¿no? Y ahí tenemos los eventos que ya hemos comentado: Ruanda, ex Yugoslavia, Líbano, Timor Este, Guatemala, en fin, muchas cosas terribles y que siguen ocurriendo. Quizás no ocurren en la cantidad estadística que pudimos ver en los eventos, no solamente del Holocausto, sino en los eventos que vimos también con los gobiernos comunistas de Mao, el gobierno comunista de Stalin, y también a esa fase preliminar cuando Lenin y Trotsky dirigían las acciones en la guerra civil rusa, lo que se llama el temor rojo, ¿no? Ya no vemos ese tipo de eventos tan masivos, pero siguen existiendo eventos lamentables, trágicos, también generalizados, pero que también se cometen de forma sistemática y con mayor sutileza, ¿ok? Algo así como más selectivos hasta cierto punto, ¿no? Y creo que ha influido mucho el hecho de que existe esta corte, pero también influye mucho el hecho de que existen medios de comunicación masivos
que divulgan inmediatamente las barbaridades, ¿no? Y no solamente los medios de comunicación masivos, sino el efecto de la Internet y todas las redes sociales y todo lo que existe en esa nueva dimensión de las relaciones humanas, ¿no? Entonces, bueno, volvemos al principio de la Corte Penal Permanente, que nos parece muy importante destacarlo. También estamos frente a un principio mixto del sistema procesal, ¿no? Por un lado, tiene una fase preinvestigativa, una fase que se ha llamado de examen preliminar y que tiene una connotación, digamos, muy particular, porque no es inquisitiva. Hay que distinguir esto porque siempre cuando se habla de sistemas mixtos, la gente tiende a creer que se trata de una fase inquisitiva y luego acusatoria, pero no, es una etapa preinvestigativa, que se llama examen preliminar, y una etapa plenamente acusatoria. Hago esta distinción porque Venezuela fue en 1998 cuando cambió el sistema mixto que existía. Recordemos el caso del Código de Enjuiciamiento Criminal, que tiene una fase sumaria, donde había actividades de tipo inquisitivas por parte del juez de instrucción, y una fase plenaria, que era ya cuando se entraba en la fase acusatoria. Pero la diferencia entre el sumario inquisitivo y esta etapa preinvestigativa o examen preliminar es que en el sumario inquisidor el juez tenía iniciativas, podía tomar actuaciones y podía dictar hasta medidas, ¿no? Que culminaban en la medida pues de la detención, hasta que se pasaba pues luego posteriormente a la acusación. Pero digamos en la fase sumaria había iniciativas y había actividades investigativas. En cambio, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en esta fase preinvestigativa, preliminar, este examen previo a la investigación, no hay ningún tipo de poder investigativo por parte de la Fiscalía. Por eso, la fiscal, en este caso, como es una mujer, hablamos de la fiscal, pero se llama de la oficina del fiscal ante la Corte Penal Internacional, no tiene iniciativa, sino que se tiene que contentar con lo que se llama información disponible. ¿Qué es información disponible? Aquella que le llega a la Fiscalía, motu propio, por las víctimas, por las ONGs, por los abogados y también por los gobiernos. Puede ser también iniciativa, porque es parte de lo que daría inicio pues a una actividad de esta naturaleza, que es la remisión de los estados partes o la remisión por parte de el Consejo de Seguridad. En esta fase preinvestigativa puede haber un solo acto, que es que de oficio el fiscal diga aquí hay que abrir un examen preliminar, pero ese de oficio depende pues de la información que le ha llegado, que le hemos denominado información preliminar e información disponible, ¿no? Por esa razón pues no se puede confundir esta etapa preinvestigativa o examen preliminar con la fase sumaria del sistema mixto o de la fase, digamos, inquisidora del viejo sistema que existía en nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal, que ya está derogado, afortunadamente, no obstante que ahora con las reformas del Código Orgánico Procesal Penal ha habido una especie de reminiscencia de esa cuestión inquisitiva con todos los problemas derivados de eso, pues, ¿no? Detenciones arbitrarias, deformaciones del proceso, la eliminación pues de la participación ciudadana y una serie de consecuencias realmente muy lamentables. Pero estamos volviendo pues al sistema del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y ya aclaramos pues que se trata de un sistema mixto. Vamos a hablar en el siguiente segmento, porque tenemos que interrumpir por razones del tiempo, de la oralidad y la publicidad del Estatuto de Roma en cuanto al proceso penal se refiere. Muchas gracias. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonía